Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al repaso de las noticias más importantes del día de hoy, con el foco puesto en Israel, la reprimenda que se ha llevado por parte de Estados Unidos, las nuevas tensiones entre Israel y España, pendientes también de la amenaza nuclear de Irán. Precisamente hablando de amenazas, Estados Unidos, que considera a China la principal amenaza según la última encuesta, y también precisamente con el foco puesto en Estados Unidos les vamos a contar el secreto de las ayudas a Ucrania, precisamente en un momento en el que el propio Zelensky está cada vez más dudoso con la entrada en la OTAN. Les contamos enseguida todas estas noticias, pero empezamos poniendo el foco en Israel, en el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que se ha reunido hoy con el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, para contarle más detalles sobre la siguiente fase de la guerra contra Hamas en Gaza. Esto después de una nueva extensión este jueves de la tregua vigente desde el pasado viernes. El primer ministro Netanyahu se ha referido al ataque a tiros en Jerusalén que ha matado a 3 personas. Hoy ha señalado que ha dicho al propio Antony Blinken que ha sido el mismo Hamas el que ha llevado a cabo la terrible masacre del 7 de octubre. Netanyahu dice que han jurado y que él mismo ha jurado eliminar a Hamas y que nada les va a detener. Dice Netanyahu que es una amenaza para el mundo entero. Ha tenido respuesta por parte del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken. Ha intensificado este jueves los llamamientos para que Israel cumpla con el derecho internacional mientras libra su guerra contra Hamas en Gaza. En su tercer viaje a Oriente Medio desde que comenzó la guerra, Blinken ha dicho que Estados Unidos sigue comprometido a apoyar el derecho de Israel a la autodefensa, pero eso sí, ha dicho que es imperativo que Israel proteja a los civiles e inicie operaciones militares importantes en el sur de Gaza. Un mensaje que se alinea con la cambiante retórica de la administración Biden sobre la guerra, que comenzó con una aceptación total de la respuesta de Israel a los ataques de Hamas, pero que ha ido moderándose gradualmente a medida que el número de víctimas civiles palestinas sigue aumentando dramáticamente. Seguimos hablando de Israel. El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, ha aterrizado este jueves en Israel, invitado por supervivientes de los ataques de Hamas el 7 de octubre contra Israel. Un viaje que, dice el tribunal, no tiene carácter de investigación y que busca entablar un diálogo a pesar de las críticas de las autoridades israelíes a esta instancia judicial. En un breve mensaje, la Corte Penal Internacional ha anunciado hoy la visita a Israel a petición e invitación de supervivientes y familiares de las víctimas de los ataques de Hamas, aunque el fiscal también va a trasladarse a la ciudad cisjordana de Ramallah y se va a reunir con altos funcionarios palestinos, según informa la agencia EFE. Hablamos también de España, y es que Israel ha convocado hoy a la embajadora española en el país a una reunión de reprimenda en razón de las declaraciones del presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, que hoy ha asegurado que ante la alta cifra de muertos en Gaza tiene serias dudas de que Israel esté cumpliendo con el derecho internacional humanitario. Benjamin Netanyahu ha ordenado al ministro de Exteriores, Eli Cohen, que invite a la embajadora española en Israel, Ana Salamón Pérez, a una conversación de reprimenda después de la vergonzosa declaración de Sánchez, el día en el que los terroristas de Hamas están matando a israelíes en Jerusalén. Esto es lo que ha dicho Netanyahu y también lo que ha anunciado la oficina del mandatario israelí en un comunicado. Netanyahu ha recriminado a Sánchez que se haya pronunciado en este sentido precisamente el día de hoy con nuevos ataques terroristas por parte de Hamas. Seguimos hablando de Israel, y es que ha acordado in extremis, solo un par de minutos antes de que expirara el tiempo dado esta madrugada, la extensión del alto el fuego en su guerra al menos un día más, 6 días de altos en los combates, que llegarán a ser 7. El ejército israelí ha explicado en un comunicado que la tregua va a continuar mientras los mediadores siguen buscando fórmulas para liberar más rehenes retenidos en Gaza a cambio de prisioneros palestinos. Y con el foco puesto en este conflicto, el movimiento islamista palestino de Hamas ha reivindicado el atentado que ha dejado 3 muertos en Jerusalén este jueves y ha pedido una escalada de la resistencia contra Israel. Seguimos con más noticias. El foco puesto en Irán. El jefe del organismo de vigilancia nuclear de la ONU ha instado a las potencias mundiales a relanzar las conversaciones con Irán y no perder de vista los peligros que plantea su almacenamiento de uranio enriquecido. Mientras tanto, ya saben, la atención se centra en Israel y Hamas. Dice que es necesario recrear un sistema de diálogo con Irán. Esto es lo que ha dicho Rafael Grossi, director de la Agencia Internacional de Energía Atómica, que pide poner atención, por supuesto. Dice que igual ahora está en otra cosa, pero que así no se resuelve el problema, que incluso puede agudizarlos en el sentido de que hay una sensación de cierta indiferencia. Grossi dice que puede que la gente no esté prestando atención a las ambiciones nucleares de Irán, pero que el problema existe. Y de Irán pasamos a Estados Unidos. Una nueva encuesta indica que más de la mitad de los estadounidenses perciben a China como la mayor amenaza, lo que marca un cambio significativo en los últimos
5 años. La última encuesta de defensa nacional, realizada por el Instituto Ronald Reagan, revela un cambio significativo en las percepciones estadounidenses de las amenazas globales y la mayoría de los encuestados consideran ahora a China como el mayor adversario de Estados Unidos. Estos hallazgos de la encuesta de defensa nacional reflejan una creciente conciencia pública y preocupación por la creciente influencia de China y sus implicaciones para la seguridad nacional de Estados Unidos. Según la encuesta, el 51% de los estadounidenses percibe ahora a China como la principal amenaza que enfrenta Estados Unidos. Ojo, porque hace apenas un par de años, hace apenas 5 años, este porcentaje era del 21%. Seguimos hablando de Estados Unidos. Según The Wall Street Journal, la administración estadounidense ha advertido hoy a Turquía. Dice que está provocando violencia en Oriente Medio y Europa porque es un centro de actividad económica que ayuda a Hamás y a Rusia a velar las sanciones estadounidenses e internacionales. El subsecretario del Tesoro para Contraterrorismo e Inteligencia Financiera, Brian Nelson, ha visitado Turquía y ha transmitido el mensaje de que sería muy malo si un futuro ataque de Hamás estuviera vinculado a la recaudación de fondos o la ayuda que tuvo lugar en Turquía. Las empresas y los individuos turcos también corren peligro de ser sancionados si proporcionan bienes y servicios a Rusia en violación de las restricciones internacionales, según funcionarios estadounidenses. Seguimos hablando de Estados Unidos. Un columnista del Washington Post ha revelado, ojo, el secreto más profundo de la ayuda militar de Estados Unidos a Ucrania. Apunta a que la mayor parte del dinero asignado se está gastando en realidad dentro de Estados Unidos y que se destina a reequipar al ejército estadounidense. Dice que se envían equipos viejos a Ucrania y que con este dinero asignado los trabajadores de todo Estados Unidos están creando nuevas armas. Gracias a esto están apareciendo nuevos empleos en Estados Unidos y las empresas ubicadas cerca de las plantas de defensa se mantienen ocupadas. Los políticos estadounidenses ya han hecho sonar la alarma sobre el estado del complejo industrial defensivo estadounidense. Por ejemplo, desde 2005 Estados Unidos no ha creado ni un solo misil antiaéreo Stinger nuevo. Ahora, a cambio de los misiles enviados a Ucrania, Estados Unidos está creando otros por un valor de 624 millones de dólares. Además, a menudo Ucrania recibe un poco las sobras, recibe armas que ya tienen décadas de antigüedad y las reservas estadounidenses se reponen con nuevos sistemas. El secreto más profundo del dinero asignado a Ucrania es que se está quedando en Estados Unidos, se está utilizando para que Estados Unidos pueda tener armas cada vez más modernas. Y pasamos a hablar de Rusia. El jefe de la diplomacia rusa, Sergei Lavrov, ha acusado este jueves a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa de ser un apéndice de la OTAN y de la Unión Europea. Ha dicho Lavrov, ha acusado a Occidente de librar una guerra híbrida contra Moscú y dice que la Unión Europea se ha convertido en un objeto político agresivo. Dice además Lavrov que la OSCE está transformándose en un apéndice de la OTAN y de la Unión Europea. En este sentido dice, admitámoslo, esta organización está al borde del precipicio y se plantea una pregunta. Lavrov dice, ¿sigue teniendo sentido invertir en revitalizarla? Mientras tanto, ha criticado también que los países están usando la OSCE sin ningún tipo de reparo para promover sus intereses. Precisamente, seguimos hablando de Rusia. Misiles rusos han atacado edificios de apartamentos en la región oriental ucraniana de Donetsk, matando a por lo menos 2 personas en Jersón. De hecho, ya hay 3 muertos y también sepultando a familias bajo los escombros, según han dicho las autoridades locales. Las fuerzas rusas están dirigiendo sus armas de larga distancia contra una región muy disputada. Unidades militares rusas lanzaron de forma simultánea 6 misiles S-300 durante la noche, según el ministro ucraniano de Asuntos Internos, Igor Klimenko. Los proyectiles alcanzaron las ciudades de Pokrovsk, Novorivka y Mirnoyad. Además, según han señalado, las ciudades están entre 25 y 40 kilómetros del frente. Seguimos con más noticias. Hablamos ahora de Josep Borrell, el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores. Ha constatado este jueves que se debe hacer mucho más para cumplir con el objetivo que se ha marcado el Club Comunitario de donar 1 millón de proyectiles de artillería y misiles a Ucrania en el periodo de un año, que concluye la próxima primavera. Escuchamos al propio Borrell advirtiendo de la capacidad militar que tiene Rusia y que no tiene la Unión Europea. Certainly Russia is at war. Has been increasing its expenditure from 3.6 of the GDP to 0.43 last year, an increase of 70%. This is certainly a war economy. And they have to do that because they have been losing a lot of military capacities. Borrell dice que debemos hacer mucho más para cumplir este objetivo y que todavía no estamos ahí, que está muy lejos de cumplir el objetivo del gasto en defensa de la Unión Europea, mientras que advierte, Rusia cada vez está armándose más, cada vez está más reforzada, mientras la Unión Europea se está quedando atrás.
Hablamos también de Ucrania, incluso Zelensky ya no cree que Ucrania vaya a unirse alguna vez a la OTAN. Dice Zelensky, no sabemos exactamente qué va a suceder, nadie puede decir con seguridad si estaremos en la OTAN o no. Queremos, pero ha reiterado una vez más que Kiev avanza hacia los estándares de la OTAN y que debe hacer todo lo posible para garantizar que la seguridad nacional esté al más alto nivel. Ojo, porque Zelensky hace apenas unos meses decía Ucrania estará en la OTAN este mismo año, luego decía Ucrania está más cerca de la OTAN que nunca. Un poco más tarde decía, bueno, todavía queda por cumplir las condiciones para unirse a la OTAN. Y ahora recula Zelensky, dice, nadie nos puede asegurar si Ucrania estará en la OTAN o no. Escuchamos al propio Zelensky reconociendo que cada vez tiene más dudas. Ну, так, щоб не було повернення війни, а як воно буде, ми з вами точно не знаємо, так? Ну, тому що це життя і то Росія, тому точно ніхто вам не скаже, і чи будемо ми в НАТО, або ми не будемо в НАТО. Ми хочемо, але з нашої сторони, з нашого боку, ми повинні зробити все, щоб наша національна безпека була на найвищому рівні. Я вважаю, що ми йдемо до цього, ми йдемо за натівськими стандартами, Pendientes de Ucrania, la administración del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha vuelto a salir al paso de las informaciones que aparecen en los medios sobre un supuesto conflicto entre el jefe del Estado y el de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Valery Zaluzhny. Dicen que no se corresponden para nada con la realidad, según declara el asesor de la oficina presidencial ucraniana. También le han preguntado por un artículo aparecido esta semana en The Economist en el que una fuente gubernamental de Kiev desgranaba estas supuestas tensiones entre ambos, unas relaciones que se habrían deteriorado después de que el jefe del ejército publicara el 1 de noviembre un artículo en el que daba por amortizada la contraofensiva ucraniana y asumía que la guerra ha entrado en una fase posicional que podría favorecer a Rusia. Seguimos hablando de Ucrania. El comisario de Derechos Humanos del Parlamento ucraniano, Dmytro Lubinets, ha acusado a Rusia de bloquear cualquier intercambio de prisioneros de guerra entre ambos países. Dice que los intercambios no tienen lugar porque Rusia no quiere. Esto es lo que ha declarado él mismo en Telegram. Pendientes también de los BRICS, la designada canciller del futuro gobierno de Javier Milei, Diana Mondino, asegura este jueves que Argentina no va a sumarse al bloque de los BRICS, el grupo de países conformado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, a pesar de la invitación que se concretó en agosto de este mismo año en Johannesburgo. Las declaraciones del economista se dieron en el marco del 29º Conferencia Industrial de la UIA, que se celebra en el Centro de Convenciones de la ciudad de Buenos Aires. También se ha referido a la expectativa de avanzar en el acuerdo Mercosur-Unión Europea y la desregulación tanto del comercio exterior como del interior. La encargada de las relaciones exteriores de la Libertad de Avanza dice que entiende que han sido invitados a participar en esta reunión, en este bloque de los BRICS, pero que no han aceptado formalmente. Dice además Mondino que para ingresar al nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS hay que hacer un aporte de capital y que Argentina no está en condiciones de hacerlo. En la previa, Mondino había declarado que no se podía dar marcha atrás a algo que nunca se ha aprobado. Estas gestiones habían sido realizadas por el presidente saliente, Alberto Fernández, y el ministro de Economía, Sergio Massa, en un contexto de escasez de reservas y necesidades de financiación. Días atrás, la economista había expresado que no ve ventajas en sumarse al bloque de los BRICS. Pendientes de los BRICS y pendientes también de todos los datos macroeconómicos, hoy estábamos pendientes de la inflación favorita por parte de la Reserva Federal. Hemos conocido el PCE que se ha quedado en el 3%, también pendientes del IPC de Europa. Nos va a contar estos datos y nos los va a explicar nuestro compañero Javier Luengo. Son datos de inflación los que se han conocido aquí en Europa, una eurozona que frena al 2,4%, que cada vez está más cerca del objetivo del Banco Central Europeo, pero a la que se le resiste todavía reducir la presión de precios, sobre todo en la zona de los alimentos, el tabaco, el alcohol y en los servicios. ¿Por qué? Porque la mayor caída y el recorte que hemos visto en este IPC de la eurozona de la jornada de hoy ha venido en todo momento pronunciado por la deflación fuerte que se nota ya en los precios de la energía. Sí que es verdad que en términos mensuales la mayor parte de las economías de la zona euro registran caídas de precios mínimas, pero para los grandes son datos significativos. Al excluir del cálculo el impacto de la energía o de los precios de los alimentos, la tasa subyacente se ha moderado al 3,6% desde el 4,2% del mes pasado, con lo que se da cuenta de cierta ralentización en cuanto a la evolución de los precios de la eurozona, y por lo menos se congratula el Banco Central Europeo de que la pausa decretada en octubre no haya provocado un efecto rebote. Sí que es verdad que de momento la política monetaria tiene un decalaje de media unos 6 meses, aunque se está demostrando en este ciclo de endurecimiento monetario que pueden ser incluso más, para que se vean sus efectos en la economía.
real, y esto con una eurozona que contrasta, para bien también, con respecto de los Estados Unidos, donde hoy se ha conocido ese índice favorito de la Reserva Federal para ver si está funcionando su subida, su pausa, su política monetaria. En definitiva, el deflactor PCE cae al 3%, la subyacente baja al 3,5% en el mes de octubre, movimientos que iban en línea con lo esperado, pero que dejan buenos datos en cuanto a la paralización de las subidas de precios en bienes, y que los servicios mantienen la fortaleza, y por ello la Reserva Federal podría tener que volver a actuar en los meses que vienen. Pendientes de toda la actualidad económica, geopolítica, pendientes de todas las últimas horas, seguimos como siempre con la mejor programación en Negocios Televisión. Enseguida comienza Token City.